Empresarios de Acá. Vamos a un espacio que nos presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, y lo que nos presenta Mazars es justamente el comienzo de esta entrevista, de este segundo bloque de Empresarios de Acá. Vamos a recibir con mucho gusto a Luis Lapique, que es socio de Lapique Santeugini Abogados. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un gusto. Bueno, Luis, lo presentábamos al principio del programa. La idea es conversar a propósito de cómo se preparan las empresas y los empresarios para la venta, ¿no?, de sus activos, en este caso, bueno, la empresa y demás allí, pero brevemente un poco a propósito de su experiencia, el estudio, digamos, fue fundado en qué año y un poco en qué ramas está afines hoy. Bueno, nuestro estudio fue fundado en el año 95, egresamos juntos de la facultad con mi socio Mauricio y decidimos empezar este camino de ser socios. Y bueno, nuestro estudio se especializa básicamente en el asesoramiento a empresas, tanto en lo que es la parte societaria, laboral, contratos, todo lo que tiene relación a empresas familiares y también en particular el tema que nos toca hoy, que es la parte de la venta de la empresa. Bien, bueno, y a propósito, para ya ir al tema que nos convoca, cuando el empresario decide vender su empresa, ¿no?, ¿cuáles son las consideraciones que debe tener en cuenta o que se tienen en cuenta? Por ejemplo, no sé si se piensa en el tipo de comprador que le gustaría para su empresa, si eso está considerándose o no. ¿Qué hay por allí? A ver, hay diferentes puntos a tener en cuenta sobre esto. Primero, que el empresario tradicional uruguayo, por lo general, nunca pasó por un proceso de este tipo. Ajá. O sea que se afronta a un proceso totalmente nuevo, ¿no? Entonces, por lo general, va a buscar asesoramiento en profesionales que ya tengan experiencia y haber recorrido ese proceso. Los profesionales que trabajan en estos procesos son abogados, contadores, escribanos y después, según el sector de la empresa, puede haber diferentes tipos de profesionales que también participen. Entonces, uno de los puntos que muchas veces nos consultan es, bueno, ¿a quién se la puedo vender? Y la realidad es que en nuestro mercado, por lo general, los compradores son o proveedores, o sea, gente tanto en la línea vertical, horizontal que trabaja con la empresa, competidores, o si no, empresas relacionadas en la región que le puede interesar tener de alguna manera una presencia en Uruguay. Otra posibilidad es vendérsela a un fondo de inversión, estos fondos que se dedican a comprar y vender empresas, pero eso no necesariamente es tan sencillo. La empresa tradicional del empresario uruguayo por lo general va a vender a alguien con que ya tiene contacto o ya conoce. Ahora, después de encontrar ese comprador, el proceso de venta de la empresa, como la mayoría de las empresas funcionan como sociedades anónimas, va a implicar que se van a comprar las acciones. Y al comprar las acciones, el comprador va a adquirir toda esa empresa en funcionamiento. Y antes de adquirirla, va a ser un proceso de auditoría de compra o due diligence, y en realidad lo que el empresario para vender tiene que estar preparado es para eso. O sea, para poder resistir ese análisis. Y además que los números le den en los últimos años para poder llegar a obtener un precio que pretende. Entonces, el punto es, ¿cómo se prepara el empresario para ese proceso de auditoría de compra? Y ahí hay una serie de cosas para hacer. Por ejemplo, tener balances auditados. He tenido algunos casos de empresas que lograban un comprador, acordaban un precio, y el comprador le pedía, mirá, yo estos balances los necesito auditados para tener cierta tranquilidad inicial en los números. Tuve otro caso de una empresa familiar que se vendió y un día me llama el dueño y me dice, mirá, le vamos a cambiar el nombre a la empresa. Yo volví al estudio y le dije a mi socio, mirá, esta empresa se vende. Le están cambiando el nombre para que el nombre de la familia no siga figurando en el nombre de la empresa. Y en definitiva lo que hay que hacer es tener todo en forma muy prolija en cuanto a contratos, permisos, habilitaciones, temas de medio ambiente, si son industrias, todo el tema de propiedad intelectual, lo que es marcas, patentes, porque de alguna manera el comprador va a analizar todas esas cosas y en ese análisis lo primero que va a definir es si compra o no compra, porque si lo que ya ve es una situación bastante compleja, no va a asumir riesgos.
Y lo segundo que va a hacer con ese proceso es determinar si tiene que retener precio, ajustar precio, y eso le va a impactar al empresario. Entonces, hay un proceso para hacer. Muchas veces lo que le aconsejamos al empresario es, bueno, si querés que tus propios asesores hagan ese proceso para saber cómo estás parado y ya ir mejorando para cuando venga el comprador. Cuando hay, allí mencionó varios accionistas, ¿no? Digo, cuando hay varios, justamente, ¿cómo se asegura esa venta? Bueno, el proceso de venta con varios accionistas es complicado porque de alguna manera el comprador muchas veces lo que pretende es comprar el 100% de las acciones. Entonces, si hay algún accionista que decide no vender, puede hacer caer la venta o puede generar situaciones complicadas. Entonces, lo que normalmente nosotros aconsejamos es hacer un convenio de accionistas, que es un acuerdo entre los accionistas, mediante el cual los accionistas se obligan en determinadas condiciones, por ejemplo, que esté de acuerdo un X porcentaje, que se llegue a determinado precio y una forma de pago, y cumplidas esas condiciones se obligan a vender. Esa es la forma de asegurar y que saber que si aparece un comprador, el 100% va a estar disponible para la venta. Ahora, Luis, hay un aspecto allí muy particular que siempre lo mencionamos y hacemos el destaque aquí en Empresarios de Acá, que la mayoría de las empresas en Uruguay son familiares, ¿no? Y que allí puede suceder de que esté la familia, digamos, trabajando en esa empresa. Y quizás, no sé, se ha presentado algún caso que usted nos puede ilustrar o cómo se maneja esa situación de cuando de repente no toda la familia está de acuerdo con el proceso de venta. Allí no sé si es un tema, por ejemplo, para dividir acciones, se vende una parte, bueno, un poco así cómo se enfrenta a esa situación. Sí, sin duda que las empresas familiares tienen sus complejidades adicionales por los vínculos entre la familia. Ahí de vuelta, la forma sería firmar un convenio de accionistas para asegurar que todos vendan. Lo que pasa ahí es que por lo general tenemos un fundador o es quien está al frente de la empresa y bueno, sus hijos pueden participar o no. El tema es si cuando se reparten las acciones entre los accionistas ya han acordado algún tipo de situación en que venden. El problema mayoritariamente se da cuando las acciones pasan a la segunda o tercera generación por fallecimiento de ese fundador o de ese accionista. Porque en ese caso los familiares se convierten en accionistas y no necesariamente tienen firmado un acuerdo sobre en qué casos vender o no vender. ¿Qué pasa? Tal vez el accionista que no trabaje y no reciba un retorno de la empresa esté interesado en vender. Y tal vez el accionista familiar, que es el que lleva adelante, trabaja en la empresa, tiene un sueldo, la ha hecho crecer, pretenda no vender. Entonces ahí se genera un conflicto. Vender parte de la empresa es complicado. ¿Por qué? Porque quien compra por lo general siempre va a querer el control. O sea, por lo menos va a querer adquirir un 51% de las acciones. Podría pasar que esté dispuesto a adquirir un 51% y quedar con el resto de los accionistas dentro de la empresa. Pero no es una situación sencilla para el resto de los accionistas que van a ser minoritarios. Y ese 51% va a ser quien maneja la empresa, quien decide si mañana pretende que se inyecte más capital y el resto no inyecta capital, esos que no inyectan van a ver diluida su participación. O sea que la venta parcial es posible, he participado en algunos casos, pero tiene sus complejidades. Y no necesariamente es sencillo para el accionista que se queda como minoritario. Bien, sin duda que vamos a hablar de estos temas en el próximo bloque, que es el último de Empresarios de Acá. El diálogo es con Luis Lapique, director de Lapique Santeugini Abogados. No me quiero ir a la pausa sin antes agradecer a las marcas que me acompañan: el look de Lolita, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, Me Cuido en Betel Spa, con los productos L'Oréal París, y los regalos empresariales de Big Box Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.